Entonces, para los que sea su primera vez, siempre nosotros presentamos un poco lo que es Eco House. Así que queríamos contarles, ¿no?, que Eco House es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a lo que es promover el desarrollo sostenible a partir de la educación, que es clave, a partir del voluntariado, a partir de lo que es la política y la certificación socioambiental. Así que bueno, estamos acá, ¿no? Pero siempre nos gusta decir que somos como un club de amigos, que lo que queremos es aportar un poquito. Vemos hoy en día que realmente nuestro planeta está sufriendo, pero nosotros queremos hacer algo al respecto y me imagino que ustedes el día de hoy también están acá por esta misma razón, ¿no? Porque Tom, entre todos podemos hacer algo. ¿Alguien quiere decir algo? Me pareció que alguien interrumpió, no sé. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, acá tenemos, bueno, la invitación del municipio de Burlingame, que está implementando estas políticas, ¿no?, de ambiente en todo el municipio, como venimos trabajando. Y bueno, si quieren saber más sobre EcoHouse, sobre los departamentos, o quieren participar en algún voluntariado virtual también, pueden sumarse. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con todo lo que es el taller de hoy, que se titula, ¿no?, Biodiversidad y bosques. Entonces, arrancar un poquito, me gustaría que me cuenten por el chat, ¿sí? ¿Qué piensan que es para ustedes la biodiversidad? ¿De qué es la biodiversidad? A ver. ¿Qué les parece que es la biodiversidad? ¿A qué les suena? Bien, acá dicen Agustín y Darío, variedad de vida. Muy bien, es clave, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Tan tímidos hoy por el chat? Acá dice, todas las formas posibles de vida en un determinado ambiente. Muy bien, ¿no? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Cuando vemos la palabra bio, nos referimos a lo que es la vida, ¿no? Y cuando vemos la diversidad, la variedad, la diferencia que hay. Muy bien, acá dice eso, las diferentes especies que pueden convivir entre ellas, muy bien. Entonces podríamos decir, con todo lo que ustedes fueron aportando, que la biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta, e incluimos plantas, animales, ¿sí?, todo lo que tiene vida en nuestro planeta, y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que los rodea, ¿no? También estamos teniendo en cuenta tanto los factores bióticos como abióticos, ¿no? Y es el resultado también de millones de años de evolución, estas relaciones que se van dando, estas simbiosis y todo lo que está relacionado, ¿no?, en las cadenas tróficas, el equilibrio de estos ecosistemas a través de esta biodiversidad. Otro concepto clave cuando vamos a abordar estos temas es el de hábitat, que vamos a ver a continuación. ¿Sí? El hábitat es un lugar que está caracterizado por determinadas condiciones, ya sean climáticas, geográficas, de vegetación, ¿sí? Y está determinado también para que viva un organismo o una población, ya sea una especie vegetal o animal, ¿sí? Y estos animales y plantas están adaptados a su ambiente, ¿sí?, a su entorno, a su alimento que pueden obtener en ese lugar, a las temperaturas, donde pueden conseguir refugio, ¿sí? Entonces es todo un equilibrio que se va armando a lo largo de años de evolución, como mencionábamos al principio. Por eso, Un bueno, cuando poco nosotros hablamos, ¿no?, de redondeo. que los animales pertenecen a una determinada hábitat, ¿sí?, se dice que son autóctonos de ese lugar. Entonces, tener en cuenta ese término, ¿no? Cuando hablamos de animales autóctonos, estamos hablando de determinadas especies que habitan en determinados lugares. El día de hoy vamos a enfocarnos, ¿no?, también en lo que son las especies autóctonas de Argentina, vamos a ver un poquito de todo, pero bueno, tener en cuenta estos conceptos. Otro concepto también clave es el de peligro de extinción, ¿sí?, que hoy en día se está escuchando mucho.
Esto sucede cuando la biodiversidad se ve amenazada, ¿sí? Ya que su hábitat puede ser modificado o destruido, o también las poblaciones, ¿no? Pueden ser destruidas por X razón, ¿no? Entonces, cuando esta población empieza a disminuir, ¿sí? Todo tiene una tasa, como podríamos decir, de renovación, ¿no? Como cuando hablamos de los animales, de las plantas, tienen sus tasas de reproducción. Bueno, cuando la muerte de estos animales o de estas plantas es superior a la capacidad que tienen de multiplicarse, ¿sí? De reproducirse, ahí estamos hablando, ¿no? Ya de que esta especie está en peligro de extinción. Bueno, y tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver a continuación, está una organización que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización internacional, bueno, que está dedicada a lo que es la conservación de los recursos naturales y creó algo que se llama la lista roja de especies amenazadas. Esta se divide en 7 categorías, ¿sí? Y tenemos en primer lugar lo que es la extinción, ¿sí? En donde tenemos la categoría extinto, que es cuando ya la especie desapareció por completo, puede ser por causas naturales, por causas de los seres humanos, por ejemplo el mamut, ¿sí? Después tenemos el extinto en estado salvaje, que es cuando, por ejemplo, en su hábitat ya no lo encontramos, ¿sí? Pero sí lo podemos encontrar en zoológicos, en jardines botánicos, en lugares que están controlados, ¿no? Por el ser humano. Entonces, en su entorno natural ya no lo vamos a encontrar. Después tenemos las amenazadas, que está en peligro crítico de extinción, es decir, que ya está al borde, ¿no? de estar extinto. Después tenemos en peligro de extinción y vulnerables. Y por último tenemos las de preocupación, las de casi amenazadas y las de preocupación menor, ¿sí? Que esta es como que podemos decir, bueno, hay suficiente población, no están en una situación tan crítica, pero bueno, obviamente siempre tenemos que apostar a no esperar al límite, ¿no? De conservación, sino como que se mantengan estas poblaciones. Bien, entonces ahora a continuación vamos a ver algunas especies, no sé si algunas por ahí las conocen. Tenemos en primer lugar al tilacino. Entonces vamos a trabajar un poco con las categorías que veníamos hablando. Pueden escribir en el chat. ¿En qué categoría creen que está el tilacino de las que veníamos hablando? ¿Extinto, amenazado, menor preocupación? ¿Qué creen? Bueno, acá Mabel está diciendo extinto. A ver, ¿alguien más? Bueno, acá todos están diciendo extinto y la realidad es que sí. Es que sí, el tilacino sí es una especie que se encuentra que se encontraba, ¿no? en Oceanía, ¿sí? En este continente, y se extinguió, ¿sí? Por completo debido a la caza del ser humano, ¿no? El ser humano lo cazaba, y bueno, lamentablemente esta especie ya no se encuentra más y fue por causa nuestra, ¿no? O sea, como el ser humano que lo hizo desaparecer. A continuación tenemos el guacamayo de Spix, ¿sí? Por ahí lo conocen un poco por la peli que se encuentra, que por ahí vemos a Blue, Río, no sé si vieron esa peli, que tiene unos colores muy particulares. ¿Qué les parece esta especie? ¿En qué estado se encuentra? Extinto, extinto en estado salvaje, en peligro crítico de extinción, vulnerable, en peligro de extinción. ¿Qué creen? Esta especie. Bien, acá me parece que tenemos muchos conocedores, porque la verdad es que le están pegando bastante bien. Lamentablemente igual, ¿no? Porque el guacamayo de Spix está extinto en estado salvaje, ¿sí? No se lo encuentra en su hábitat natural, sí se lo encuentra en algunos lugares de conservación específicos, pero realmente está a punto, ¿no? de extinguirse. Es más, la película habla un poco de eso, ¿no? Por eso es como que estaban buscando un macho y una hembra para poder reproducir, porque eran los últimos guacamayos que se encontraban, ¿no? Esto es un poco ficción, pero realmente se asemeja muchísimo a la realidad. Bien.
Después tenemos el orangután. ¿Sí? El orangután que se encuentra en Borneo. ¿Qué les parece este? ¿En qué categoría se encuentra? Extinción, amenazado, preocupación menor. Y si saben por qué se encuentra amenazado o en peligro. A ver, acá están diciendo en peligro de extinción. Bueno, pérdida del hábitat, dicen acá. Acá hay gente informada, muy bien. Peligro de extinción es la respuesta correcta, como dijo Yami. Perdón, peligro crítico de extinción, ¿sí? Y también es por el hábitat, ¿sí? Hay algo que, bueno, es un tema muy profundo, pero hablar, ¿no? de lo que es el aceite de palma, donde se están deforestando muchos bosques nativos, principalmente en donde se encuentra el orangután, ¿sí? Que es una especie bastante delicada y realmente se está luchando mucho en contra de esto, ¿no? Porque están quedando muy poquitos y están, ¿no? en peligro crítico de extinción esta especie tan linda. Bien, vamos a avanzar un poquito. Tenemos después el lince ibérico, que a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué estatus está? ¿En qué categoría? Peligro crítico, dicen acá. Amenazado. Bueno, vamos a ver la respuesta. Peligro de extinción, ¿sí? Peligro de extinción. Vamos a ver el siguiente, que es el pinturón. Vamos a decir la respuesta, así se hace un poco, no se hace tan largo esta parte. Pero bueno, el binturón se encuentra en estado vulnerable, ¿sí? Y el aguaraguazú, ¿alguien me puede decir qué tiene de particular entre todas estas especies el aguaraguazú? De todas las especies que estuvimos viendo. ¿Qué tiene de particular el aguaraguazú? Ahí va, Steffi dice, es autóctono. Muy bien. Muy bien, es patrimonio nacional, es nuestro, así me gusta, ¿no? Con que pensemos que es nuestro, ¿no? Que es autóctono y debemos cuidarlo. Bueno, el aguaraguazú se encuentra casi amenazado, ¿sí? Igual esta lista va mutando, o sea, como esta lista roja va mutando, porque realmente el avance de toda la destrucción del hábitat realmente varía mucho de un año al otro, pero está casi amenazado, pero igual, como decía en un principio, no tenemos que esperar a que ya queden re poquitos para empezar a cuidarlo, ¿no? Hay que empezar a conservar desde ahora. Bien, entonces hablando un poco de lo que es la conservación, vamos a avanzar y vamos a ya venir a lo que es Argentina, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los parques nacionales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué son los parques nacionales? ¿Alguna vez fueron a alguno? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Conocen alguno? A ver. Los parques nacionales, ¿sí? Ahí dice reservas donde se impide afectar la zona, explotarla. Talampaya, muy bien. Bueno, hay un montón, ¿no? De lugares que por ahí conocemos y tal vez ni siquiera sabíamos que era una reserva en nuestro país a lo largo y ancho de nuestro país, porque la realidad es que nuestro país es tan inmenso, tiene tantos biomas, tiene tanta variedad que podemos encontrar de parques muy diferentes, con paisajes muy diferentes, pero bueno, un parque nacional es una categoría de área protegida, ¿sí? Que tiene un estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de la flora y la fauna que hay en ese territorio. Y bueno, entonces vamos a ver un poquito, vamos a ir investigando, acá tenemos algunos escudos, ¿sí? La mayoría de las veces vamos a encontrar que en el escudo se encuentra qué es lo principal que se conserva en ese parque, ¿sí? Estos parques nacionales, bueno, tienen mucha diversidad, ¿sí? No solo es el patrimonio natural, sino también cultural, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de nuestro país qué parques nacionales podemos conocer, ¿sí? ¿Qué podemos ver?
Pero antes queríamos contarles un poquito, ¿no?, en cómo vamos a dividir, porque hay muchísimos, no vamos a llegar a ver uno por uno. Entonces vamos a ir clasificándolos por regiones, ¿sí?, como para más o menos ir agrupando de acuerdo a las características climáticas, geológicas, sí, geográficas, perdón. Entonces vamos a dividirlo en estas 5 regiones, ¿sí? La región del norte, la región de Cuyo, Mesopotamia, Centro y Patagonia, ¿sí?, que cada una tiene un clima y una característica bastante particular, ¿no? Podemos, por ejemplo, ver la zona de la Mesopotamia, ¿sí?, en donde tenemos bastante abundancia de ríos y también una región de selva, con clima subtropical, ¿sí?, más húmedo hacia el norte y más templado hacia el sur. Después tenemos en el norte, ya tenemos un clima un poco más, o sea, una altura más montañoso, ¿sí?, con más alturas, también algunos valles, y es un clima subtropical, pero ya va tirando a ser un poquito más seco, ¿sí? Después tenemos en la región de Cuyo, también que hay bastantes montañas, bueno, ahí ya tenemos parte de la cordillera, ¿sí?, que tienen bastantes alturas elevadas. En este lugar ya el clima es templado y es seco, más tirando a lo que es desértico. Por eso vamos viendo, ¿no?, como que a medida que nos vamos moviendo y desplazando por el país, vamos viendo hasta climas opuestos, ¿no? Que es lo fascinante de Argentina. Después tenemos en la región centro, ya más es un relieve llano, ya acá no vemos las pronunciadas montañas que por ahí podemos ver en la región de Cuyo. Tenemos más lagos, más valles, también muchos ríos, muchas lagunillas, con un clima más templado y más húmedo. Y después ya nos vamos dirigiendo al sur, que tenemos la Patagonia, ¿sí?, que tenemos al oeste más lo que es el relieve montañoso, con clima frío y húmedo. También hay presencia de glaciares en esta zona, ¿sí? Y después tenemos una zona más de llanura, de meseta, que tiene un clima más seco y acá se caracteriza también por los fuertes vientos que posee este lugar. Bueno, una vez ya mentalizándonos y haber visto un poco cómo era el clima y la geografía de este sector, vamos a ir viendo los escudos y quiero que me vayan comentando. Acá tenemos el mapita con las regiones. A ver, acá tenemos algunos escudos. Quiero que miren bien, que observen estos escudos y que me vayan diciendo a qué región les parece que pertenecen estos parques. A ver qué piensan. Bueno, acá ya me había contado que fue a Iguazú y a Cardón. Muy bien, hermoso Iguazú. A ver qué piensan, de acuerdo a lo que ven en estos escuditos. Este es bastante sencillo, me parece. Dicen los alerces en la Patagonia, al sur. Muy bien, podemos darnos cuenta, ¿no?, porque hay un parque, o sea, como que es bastante característico de la flora y fauna, ¿no?, y los paisajes, más de la región patagónica. Muy bien. Entonces acá tenemos algunos parques, podemos ver algunos animales, el pingüino, ¿sí?, el alerce, ¿sí? Hay un montón de especies que por ahí que las tenemos ya incorporadas, ¿no?, que son del sur. Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente. A ver acá, ¿qué región nos referimos? Acá también tenemos algunas especies. A ver acá, dicen Mesopotamia y... Bueno, puede ser un poco mezclado, ¿no? Pero esta se caracteriza por ahí un poco más en la zona de Yungas, en la zona norte, muy bien, como están diciendo, ¿no? Zona norte. Tenemos acá estos animalitos, muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente. A ver acá. Acá me parece también bastante característico, ¿no?, estas especies. Acá arriesgó Karina, dice centro. A ver, ¿alguien más? ¿Qué piensan?
Puede ser un poco confuso, porque se ven ahí unos relieves, unas montañitas, pero como dice Mabel, como Amancay. dijo Karina, ¿sí? Son parques que están relacionados más con la región del centro, ¿sí? Que también abarca un poco Córdoba. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Y acá ya, creo que con los animalitos y el fondo, escasa vegetación, clima más desértico se puede observar. Ahí está. A ver qué piensan. Y la respuesta es región de Cuyo. ¿Sí? Que habíamos dicho que era para un clima más desértico, altura. ¿Sí? Muy bien. Y por último, que esta ya creo que la vamos a sacar por descarte. ¿Qué región es esta? Ya tenemos mucha agua, vemos. Mucha agua. Muy bien, la Mesopotamia. ¿Sí? Ahora sí, Mesopotamia, tal cual. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, pudimos ver la variedad y la extensión que tiene nuestro país y muchos más, porque acá no llegamos por ahí a poner todos los parques y todos los paisajes y todos los animalitos, ¿no?, que habitan en nuestro país, pero realmente tenemos el privilegio de vivir en un país con mucha, pero mucha variedad para conocer, ¿no? Si queremos hacer turismo dentro de nuestro país, tenemos un montón de lugares para explorar y conocer, con costumbres también variadas y con vegetación y flora y fauna realmente increíble. Bien, vamos a centrarnos ahora un poquito en lo que es algunas especies, como para tener un poco de conocimiento en cuanto a las causas que peligran, ¿no?, en la mayoría de nuestras especies. Tenemos en primer lugar lo que es el chancho quimilero o pecarí chaqueño. ¿Sí? Este es como un chancho bastante grande. Habita en la región de Argentina, Paraguay y Bolivia. Y una curiosidad, ¿sí?, es que este habita en regiones muy secas, espinosas y calientes. Entonces también se lo conoce como el chancho del infierno, ¿no? Y es herbívoro, consume frutos, raíces y cactus, ¿sí? Fíjense lo adaptado que está, ¿no?, a esa región. Y importante esto, ¿no?, que está en peligro de extinción, ¿sí? Actualmente esto se debe a que se lo está cazando mucho y también su hábitat es destruido, es fragmentado, muchas veces hacen rutas, ¿sí? Entonces ya el chancho que por ahí pasaba por esa tenía su recorrido, ahora hay una ruta y pasan autos y lo pisan, ¿sí? Entonces como que sucede mucho esto, ¿no?, cuando se construyen vías o se fragmenta el hábitat. Después tenemos el huemul, ¿sí?, que también se lo conoce como ciervo surandino, que bueno, es como un ciervo bastante diferente al que solemos ver, que es esbelto, sino que este es más como más rellenito y tiene patitas cortas, ¿sí? Es bastante peticito. Y bueno, esta especie sí se ve en peligro debido a distintas causas, ¿no? Algunas es por esto que hablábamos de la destrucción de su hábitat, pero también, y por la construcción de rutas, la fragmentación, ¿no?, que por ahí es atropellado o él hacia su recorrido y ya se ve cambiado ese recorrido debido a la construcción de rutas. Pero también se introdujeron animales que no son autóctonos, por ejemplo el ganado o el ciervo rojo, ¿sí?, que también van como acaparando parte de su alimentación, sus lugares en donde por ahí se reproducía, ¿sí? Son animales muy tímidos, entonces como, bueno, me refiero a tímidos, ¿no?, que no soportan la presencia de los seres humanos, entonces cada vez se van alejando y cada vez tienen menos lugar para hacer su vida, ¿no? Entonces, esto tener en cuenta por especies invasoras y destrucción de su hábitat. Después tenemos, bueno, pusimos también una especie de flora, ¿no?, el alerce, que realmente estos árboles
son muy longevos, ¿sí? Tienen un crecimiento muy lento, pero viven muchísimos años. Acá hay un dato de color que en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, hay un alerce abuelo que tiene 2.620 años, ¿sí? O sea, tiene 60 metros de altura y 2,20 metros de diámetro. O sea, fíjense lo grande que son estos árboles, ¿no? Lo legendarios que son estos árboles. Y bueno, tener en cuenta, ahora están acá dicen que los fueron a ver, ¿no? Y realmente qué especiales, ¿no? Porque tienen un montón de historia encima esos árboles, las cosas que habrán visto, por así decirlo, ¿no? Bueno, y estos están en peligro de extinción debido a que en el siglo XX se realizó una tala muy intensa, que esto los llevó al borde de la extinción. Hoy en día está prohibido talar estos árboles debido a, bueno, lo legendarios que son y toda la historia, ¿no? que conllevan. Pero bueno, están protegidos, pero bueno, están en peligro. No dejan de estar en peligro. Y después tenemos el macatoviano, ¿sí? Que este es como podríamos decir, una especie de pato, ¿no? No llega a ser un pato, pero tiene un plumaje blanco y negro, tiene una particularidad, ¿no? Que, bueno, vive en el sur de nuestro país, tiene la particularidad de que construye sus nidos y su lugar de apareamiento es sobre unas plataformas que realizan sobre los lagos. Y bueno, está en peligro crítico esta especie, y hay menos de 500 individuos, ¿sí? Eso es muy poco para hacer una población de animales, ¿no? O sea, por ahí pensamos, bueno, 500 es mucho, no, es muy poco. Y están en peligro por la presencia de especies invasoras y exóticas que se incluyeron en su zona reproductiva, ¿sí? Por ejemplo, está el bisón americano, la trucha arcoíris y la gaviota cocinera, que estos también como que invadieron el lugar en donde ellos se reproducían, en donde ellos habitaban, comen también su mismo alimento, entonces compiten por alimento. Entonces, bueno, esto también está afectando a esta especie. Y por último tenemos lo que es la nutria de río, que la nutria de río también se lo llama huillín o gato de río, ¿sí? Habita en agua dulce, ¿sí? En ríos con vegetación muy densa, y está en peligro de extinción debido a la caza ilegal por su piel, ¿sí? También por la destrucción del agua y también por la contaminación del agua y la deforestación. Hay algunas especies que son especies como que son muy sensibles, ¿no? a los cambios, y esto es parte, ¿no? de este animal, ¿no? Como muy sensible a estos cambios que se producen en su hábitat, a la contaminación, por lo cual, bueno, hay que también protegerlos. Entonces, para resumir un poco, vamos a ver en la siguiente diapo, que hay algunas causas que se vienen repitiendo en las distintas especies, ¿no? Tenemos desde la caza ilegal, ¿sí? La caza furtiva, la caza masiva, que ya ahora en estos últimos tiempos se estuvo regulando muchísimo más. Después esto de las especies invasoras, ¿no? Cuando traemos especies de otro lugar pensando que no va a pasar nada, pero realmente alteramos el equilibrio, este equilibrio que hablábamos de hábitat y biodiversidad, que transcurrieron miles de años para que esté en armonía. Nosotros introducimos, como mencionaban acá, el castor, y realmente el castor no tiene un depredador natural, como por ahí lo tiene en su hábitat, que por ahí no se tiene lobos, coyotes que lo pueden cazar, en cambio en el sur está haciendo destrozos porque talan masivamente los árboles, ¿no? O sea, los van talando para construir sus represas, entonces realmente, ¿no? genera un desequilibrio ecosistémico terrible. Y también es como pobre animal, ¿no? Porque él no tuvo la culpa, nosotros lo trajimos, ¿no? Entonces, como bueno, pensar un poco eso en cuanto sucede eso con animales, sucede eso también con plantas, ¿sí? Que tal vez traemos un árbol, una flor, que después no le da espacio, no le deja que llegue la luz a otras plantas, entonces, o compiten por los nutrientes, entonces también considerar eso. La contaminación del hábitat, ¿sí? De los ríos, de los cuerpos de agua, de los territorios también, y la deforestación, que es algo en que queremos hacer hincapié el día de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que son los árboles, ¿no? A ver, me gustaría que me cuenten ustedes por el chat
¿Qué piensan ustedes con respecto a qué cosas podemos obtener de los árboles? ¿Qué cosas nos dan? ¿Por qué los consideramos tan importantes? ¿Qué piensan? Acá hablaron de los incendios, ya lo vamos a tocar. Acá dicen el oxígeno, muy bien. Oxígeno principalmente. Bueno, absorción del dióxido de carbono para producir oxígeno. Hablan de la sombra, muy bien. Nos dan frutos. Son los pulmones de uno de los grandes hábitats del planeta, muy bien, Agustín y Darío. Bien, vamos a ver entonces un poquito algunos de los que dijeron y otros más, ¿no? Acá tenemos que son hábitats de flora y fauna silvestres, y como mencionábamos, ¿no? Muchos animales dependen de estos bosques, de ahí consiguen su alimento, el refugio, sus áreas de reproducción. Después también podemos obtener frutos, ¿sí? Podemos obtener algo que se llaman en realidad los bienes ambientales, que pueden ser como madera, frutos, ¿sí? Después también tenemos algo que es la belleza estética, ¿no? Como que nosotros, bueno, hoy en día por ahí uno está encerrado y tiene ganas de irse a un parque, tiene ganas de ver la naturaleza, no es lo mismo un lugar todo de cemento que irse a un lugar despejado con árboles, con pajaritos, con naturaleza, ¿no? A uno le hace muy bien. Como mencionaban también, la sombra que genera, que podemos ver que son reguladores de la temperatura, ¿sí? No es lo mismo un verano caluroso con el sol a todo lo que da que tener un árbol, ¿no? que genera una regulación de la temperatura. Después también lo que mencionaban, ¿no? De la purificación del aire. Ellos absorben dióxido de carbono y nos entregan oxígeno, y esto permite también un equilibrio. Después tenemos que también cuidan la fertilidad de los suelos, o sea, evitan la erosión. Algo que tienen los árboles, ¿no? Es que con sus copas protegen que el sol dé directo, protegen las precipitaciones, ¿no? Que golpeen y rompan la estructura del suelo. Entonces, realmente, y también, bueno, cuando llega el otoño, los frutos que caen, ¿no? Eso fertiliza también la tierra. Entonces vemos acá que hay una armonía entre el suelo, la protección de estos suelos. Por eso muchas veces cuando se genera la deforestación, esos suelos después hay que fertilizarlos muchísimo, ¿no? Porque pierden esa capacidad de obtener nutrientes que antes la tenían con el bosque que tenían encima. Después tenemos lo que es la prevención de inundaciones. Bueno, hay algo que se llama el efecto esponja de los árboles, que ellos a través de sus copas y a través de sus raíces pueden retener, cuando, más que nada en zonas en donde por ahí se producen temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Por ahí acá en Buenos Aires no se nota tanto esto, pero por ejemplo si nos vamos a Córdoba o al norte, ¿sí? En estas regiones, los árboles lo que hacen es que muchas veces hay temporadas de lluvia, más que nada en el verano, en la primavera, entonces los árboles retienen toda esa agua, y evitan que también llegue toda directa, entonces se produce una especie de amortiguación. Y esta agua después empieza a liberarse de forma más lenta, y hace que haya agua en épocas de sequía también, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos esto, el agua cae y produce un montón también de destrozos, que ya los vamos a ver, pero bueno, por eso hablamos de que generan esta prevención de inundaciones, ¿no? Porque hacen como una especie de esponja que absorbe esta agua. Bien, entonces, de acuerdo a todos estos servicios que están... bueno, esto creo que tenemos que hacer un clic y ahí vamos a ver. Todas estas cosas que les estuve hablando, ¿no? Tienen un nombre y son los servicios ambientales de los árboles. Cuando nosotros pensamos en servicio, tal vez pensamos en, bueno, el servicio del gas, de la luz, ¿no? Cosas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Bueno, los ecosistemas, no solo los árboles, un montón, los humedales, especies, control biológico de plagas, hay un montón de cosas, ¿no? que la naturaleza nos brinda, que se llaman servicios ambientales, que realmente nosotros no tenemos que pagarlos, es algo gratuito, lo único que tenemos que hacer es conservar esa naturaleza que nos está brindando esto, ¿no? Entonces, súper importante comprender, y hay muchos más, acá mencionamos algunos, pero hay muchísimos más servicios que nos brindan los árboles, los bosques, el bosque nativo particularmente, que hay que cuidar y tenemos que proteger. Y quería hacerles unas preguntas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cuidan hoy en día los bosques? Sabiendo todas estas cosas, ¿no? ¿Qué sucede con nuestros bosques? ¿Qué piensan ustedes?
Acá dicen se tala mucho. Vamos a ver la siguiente diapo. Y bueno, la realidad es que nuestros bosques nativos, ¿sí?, no están siendo cuidados. Entonces, introducir este tema de la deforestación, ¿sí? Cuando hablamos de deforestación nos referimos a la tala masiva de árboles, que a pesar de todos los beneficios que nos brinda, esto está sucediendo hoy en día. Entonces vamos a ir con la siguiente diapo, que acá hablamos un poco de qué piensan ustedes. A ver, son 3 opciones. ¿Cuánto se deforestó durante el siglo XX, o sea, el siglo anterior? ¿Menos del 30%, alrededor del 50% o más del 70% de nuestros bosques nativos? ¿Sí? De nuestros bosques nativos. Bueno, acá están respondiendo algunos. Creo que la mayoría está entre la 2 y la 3. Bueno, vamos a ver la respuesta correcta. Lamentablemente más del 70%, ¿sí? O sea, más del 70% de nuestros bosques, o sea, más de la mitad de nuestros bosques han sido talados y esto continúa. Y bueno, entonces vamos a ir explorando un poco la situación actual en cuanto a los bosques y qué podemos hacer. Así que los dejo con Betsy, ¿sí?, que ella les va a introducir el tema de la ley de bosques. Bien, gracias, Ro. Bueno, ahí sí, pasamos a la siguiente. Entonces, más allá de que vemos un montón de tala y un montón de destrucción de un montón de hectáreas, existe una ley de bosques nativos, no sé si la conocían, una ley de ordenamiento territorial, la cual se sancionó en el 2007, y el objetivo de esta ley era que las provincias, justamente de forma participativa, designen diferentes áreas con diferentes estados de conservación de sus bosques nativos, ¿no? Entonces, está de horno. Entonces, estas áreas justamente están designadas con diferentes colores, o sea, con rojo, con amarillo o con verde, buscando que el objetivo sería que sea un uso sustentable del bosque, ¿no? Buscando por un lado su conservación y por otro lado, si se va a utilizar como una actividad productiva, que se utilice de forma sostenible. Entonces, se establecieron 3 categorías, la roja, la amarilla y la verde. La roja es aquella zonificación, aquellos bosques que no se pueden desmontar, no se pueden justamente utilizar para nada, no se puede hacer turismo, no se puede directamente ir a hacer investigaciones científicas, no se pueden utilizar para cultivo, sino que se deben conservar ese alto valor de conservación. Después tenemos las amarillas, que son entre un alto y un medio valor de conservación. Estas sí se permite más turismo, se permite también hacer investigaciones científicas. No se permite igualmente desmontar ni actividades productivas. Y tenemos la categoría de la zona verde, que es justamente la que se permite hacer deforestación para de pronto hacer algún cultivo o alguna otra producción. A todo esto también tenemos un fondo que se destinó para todas aquellas jurisdicciones que buscaban proteger estos bosques nativos, ¿no? O sea, todas aquellas que de pronto estaban destinando un área para conservar en lugar de para utilizarlo como actividad productiva, se les destinaba un fondo. Sin embargo, ese fondo que supuestamente se les destina no se está destinando completamente en un 100%. Como vemos ahí en la imagen, es justamente al pasar los años cuánto de ese fondo que se tenía que destinar se fue destinando, y como vemos, cada vez es menos lo que se destina para la protección de bosques nativos, ¿sí? O sea, existe la ley, existe una cantidad de dinero justamente que sería implementado para esto, pero por ejemplo, entre el 2010 y el 2015, que se tenían que destinar aproximadamente 15.000 millones de pesos para esto, se destinaron aproximadamente 1.500 millones, ¿sí? Entonces, esto también está diciendo que directamente esta ley no se está cumpliendo en un 100% y no se está implementando de forma correcta, ¿no? Entonces, si vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver un poquito cómo se fue deforestando nuestro país, algunas provincias en particular, más allá de que sabemos que se deforesta gran parte del país, vemos ahí cómo fue avanzando a medida que fueron pasando los años la deforestación. Y vemos que siempre fue creciendo, que hay provincias que casi ni se pueden distinguir de la cantidad de deforestación que hay, ¿sí? En los últimos 12 años, en Argentina, sucedió la pérdida de aproximadamente entre 2,8 millones de
hectáreas de bosques nativos, ¿sí? Y mismo desde que se implementó la ley, casi 1 millón de hectáreas se deforestaron, y hectáreas que estaban destinadas a la conservación en lugar de justamente a la actividad productiva. A todo esto encima, las multas que se implementan tampoco claramente están teniendo mucho efecto porque justamente se sigue desmontando y no se sigue reforestándose. A veces también se busca que de pronto áreas que se deforestaron, que de pronto, bueno, se busque otra área que se reforeste de forma de que se mantenga un equilibrio, pero esto tampoco se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, vemos que nada, la deforestación sigue aumentando. En el 2020 vimos muchísimos casos también de justamente una actividad, pararon muchísimas actividades, pero lo que es la deforestación no paró. Mismo, si vemos en la siguiente diapositiva, vemos una imagen de justamente Santiago del Estero, la otra es de Salta, y vemos que en Santiago del Estero se deforestaron 7.759 hectáreas. Eso, para que lo pongamos, de marzo a mayo, no más eso, ¿eh? Para que nos imaginemos, son, o sea, casi 8.000 hectáreas, que equivalen a 800 cuadras. 800 cuadras en marzo, abril, mayo. En 3 meses. Es la ciudad de Mar del Plata toda deforestada en 3 meses, ¿sí? Después vemos que en Salta también, vemos que de marzo a junio 3.000 hectáreas se deforestaron, ¿sí? Que equivale a 300 cuadras. Mismo Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las últimas 2 décadas, ¿no? Se perdieron casi 2 millones de bosques nativos de la provincia, ¿sí? O sea, justamente en pocos años, en las últimas 2 décadas, o sea, de 1998 a 2018, se perdió todo eso y se deforestó todo eso. O sea, es una actividad que encima no paró, ¿no? De todo lo que estuvo, todo lo que nos limitó la cuarentena, lamentablemente esto no. Y vamos a ver la siguiente imagen. Quiero que me digan qué son esos puntitos rojos que se ven. Seguro ya lo vieron en algún momento, pero si ven qué se les ocurre que son. Exacto, son incendios, ¿no? Que vemos así como, uy, son unos puntitos rojos. Si nos acercamos un poquito más, en verdad lo que está pasando es esto, ¿no? Incendios que seguro estuvieron viendo por los medios, ¿no? O sea, que se estuvieron no incendiando naturalmente, como muchas veces dicen, sino justamente incendios causados, provocados, ¿no? Con fines productivos. Y estos incendios no es solamente quemamos bosques y listo. O sea, quemamos bosques, quemamos toda la biodiversidad que vive ahí, a la que estaba hablando Ro, quemamos muchísima flora, muchísimas plantas, muchísimos animales que tienen esos hogares y que después tienen que, muchos pueden escapar, otros no pueden escapar, y mismo podemos ver un montón de imágenes de animales calcinados por el fuego. O sea, es terrible, y no solamente animales, a las personas también, muchísimas personas que son desplazadas de sus hogares, porque justamente los incendios empiezan siendo provocados en alguna parte y se expanden y cada vez es más difícil controlarlos, ¿no? Y vemos de pronto que hay incendios por días y días y días porque son muy difíciles de controlar. ¿Y todo esto para qué? Para la actividad productiva, ¿no? Mismo en lo que va del año, el gobierno informó que hubo más de 898.000 hectáreas arrasadas por el fuego. O sea, casi 1 millón de hectáreas arrasadas en el 2020 en cuarentena en nuestro país. Es una barbaridad, no podemos ni imaginarnos esa cantidad, es muchísimo, y todo justamente con un fin que tampoco es muy sostenible, ¿no? De por sí muchas provincias, como vimos, fueron afectadas por el incendio, entre ellas, bueno, Córdoba, que se estuvieron viendo muchísimas noticias últimamente, Salta, Entre Ríos, y en Córdoba, por ejemplo, también se incendió mucho el norte, que tenemos, por ejemplo, el Valle de Punilla. Esto es un dato de color, pero bueno, hay un proyecto justamente de conservación del Carayapitá. Es un mono que se encuentra en peligro de extinción, es un mono nativo, ¿sí? Que se encuentra en peligro de extinción, y ese lugar se incendió justamente por estas actividades. Entonces, vamos a ir a una trivia en la siguiente diapositiva, que dice, ¿cuál es la principal causa de deforestación a nivel mundial? Quiero que contesten ustedes ahí por el chat, si es la producción de papel, si son la ganadería y los monocultivos, o si es la producción de madera. ¿Por qué piensan que se incendia tanto? 1, 2, 1, monocultivo, producción de papel.
Bien, ahí va variando entre la 1 y la 2. Ahí, bien, ahí necesitábamos a alguien que diga madera, así también íbamos ahí por todas las opciones. Madera, bien. Inmobiliaria, proyectos inmobiliarios, esa es otra razón, exacto, muy bien ese, ahí lo vamos a ver también. Bueno, principalmente es para la ganadería y los monocultivos. Si el 80% de la deforestación mundial es resultado de la expansión agrícola. Eso quiere decir que de pronto nosotros teníamos en Argentina un área que se destinaba al cultivo, ¿sí? De pronto de soja, de trigo, para justamente, o sea, no para que nos alimentemos nosotros, sino para darle de comer al ganado, ¿sí? Debido a que esas tierras, primero que cada vez se necesita más, y a la vez que esas tierras también las suelen destruir de la forma en que cultivan, eso cada vez se va expandiendo cada vez más en nuestro país. Antes era un área, ahora cada vez es más terreno que se va agarrando para cultivar soja, para cultivar maíz, para cultivar trigo, ¿sí? Y justamente todas estas cosas son para alimentar a lo que son las vacas principalmente, ¿sí? A las vacas o a los cerdos. Entonces, lamentablemente, la principal causa es la ganadería y los monocultivos. Después dijeron alguna más de por ahí. Dijeron también el proyecto inmobiliario, muy bien. También teníamos el papel, teníamos justamente también la producción maderera. Ahí podemos ir haciendo clic B. Pero bueno, sí, hay muchísimas razones por las cuales se deforesta, ¿sí? O sea, por un lado, para la alimentación del ganado, por otro lado, para justamente que esté el ganado establecido, ¿no? Tenemos que tener un espacio donde vamos creciendo el cultivo, otro espacio donde van a tener los animales, y ellos los vamos moviendo, ¿esto para qué? Para que después se pueda consumir carne, ¿no? Después tenemos también lo que es la producción de madera, también la producción de papel, y como dijeron ahí muy bien, también la extensión del espacio urbano, todo lo que son proyectos inmobiliarios, o sea, se quieren construir country, se quieren construir barrios privados, y se tala y se deforesta. ¿Sí? Mismo hoy, particularmente, estamos también ahí en Eco House, justamente insistiendo porque se quiere justamente avanzar con un proyecto inmobiliario en el río, entonces estamos ahí como justamente, no son bosques ni nada, pero es ahí el río que se quiere justamente destruir todo y poner justamente casas de lujo y cosas así, que bueno, no sabemos que no es nada natural y que están destruyendo todo un ecosistema, ¿no? Así que bueno, ¿cuáles son los impactos ahora? Vimos un montón de causas, Rochi mencionó algunas también de algunas causas de justamente algunas problemáticas que podían ocurrir, pero vamos a ver bien ahora qué impactos podemos tener en Argentina. ¿A ustedes qué se les ocurre igual? ¿Qué impactos tiene todo esto de la deforestación? ¿Tiene algo negativo? ¿Qué tiene de malo que quememos los bosques? Yo conté igual algunos y Rochi también, pero bien, ahí habían dicho también, con todo el campo que hay es necesario quemar bosques. Pérdida de biodiversidad, inundaciones, sequías, incendios, pérdida de flora y fauna, cambio climático, exacto, eso, ese también. Inundaciones, cambio climático, también pensemos que todo lo que es incendios, que justamente no lo tocamos hoy, ¿no? Pero, a ver, nosotros Rochi mencionó que los árboles tenían este servicio que nos proveen gratuitamente de absorber el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que potencia el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Si nosotros incendiamos, todo ese dióxido de carbono que los árboles habían absorbido, que quedaba en la madera, ya está, se vuelve a alargar al aire, ¿sí? A la atmósfera. Entonces, potenciamos la emisión de dióxido de carbono y ya no tenemos árboles que nos absorban el dióxido de carbono. Entonces estamos como duplicando la emisión de este gas, ¿sí? Entonces también me pareció súper importante que nombren justamente ahí el calentamiento de la crisis climática. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algunos animales que se encuentran en peligro de extinción, como mencionó Roche, y tenemos el aguaraguazú, el venado de las pampas, el yaguareté, el carayapitá, que les había mencionado previamente. Son animales que, más allá de que pueden tener también otras problemáticas, como capaz alguna competencia, algún animal exótico, o de pronto, no sé, justamente esto de la pérdida de hábitat es lo que está haciendo, principalmente más allá de que tengan casa o algo, la principal razón por la cual están en peligro de extinción es por la pérdida de hábitat. ¿Sí? No tienen a dónde ir, se está quemando todo, se está justamente arruinando todo lo que son sus alimentos, sus presas, entonces claramente acá también estamos influyendo de forma negativa, ¿no?
Y después tenemos también en la siguiente diapositiva problemas que nos pueden pasar, que les pasan a las personas y que afectan directamente a las personas, ¿no? Tenemos ahí diferentes casos, como por ejemplo un aluvión en Tilcara que hubo hace un par de años. No sé si alguien sabe lo que es un aluvión. ¿Escucharon alguna vez mencionar un aluvión? Pero bueno, un aluvión es básicamente como una mezcla de agua y tierra, ¿sí? Que en lugar de que se inunde, exacto, en lugar de que se inunde, exacto, cuando baja agua de la montaña con barro, algo así, perfecto. ¿Y esto por qué pasó? Solamente porque de pronto dicen, uy, sí, la crisis climática, que llovió un montón. Sí, bueno, pero de pronto no teníamos los árboles que nos sostenían esos panes de tierra, ¿no? Que nos sostenían y nos absorbían el agua justamente y de pronto mantenían la estructura. Entonces no tenemos más esos árboles, todo ese piso se erosionó, se degradó y de pronto vino una lluvia y arrastró todo ese pedazo de tierra, ¿no? Lo arrastró y justamente dañó, en este caso, por ejemplo, fueran 218 viviendas afectadas, ¿no? Un montón de personas que justamente vieron comprometidas su vivienda, su casa, todo su hogar, sus alimentos, todo lo que tenían, por un aluvión. ¿Por qué? Porque se deforestó en los alrededores, ¿no? Después tenemos otra imagen que es justamente ahí abajo, que vemos como la existencia de nuevos ríos, ¿sí? Esto también, misma razón, deforestamos, no tenemos árboles que absorban, y empezaron a aparecer nuevos ríos, ¿no? Que también pueden llegar a causar algunas inundaciones, como vemos ahí también otra imagen de las inundaciones en Córdoba, que se ven a la deforestación y a la mala administración, ¿no? O sea, pensemos que de pronto, nada, realmente talar y quemar bosques va a tener consecuencias devastadoras para los alrededores, solamente que no solemos darnos cuenta de los servicios ambientales que nos dan estas especies hasta que desaparecen. Cuando desaparecen empezamos a ver todos estos impactos y nos damos cuenta de la importancia que tenían, ¿no? Ahí hay otra imagen que dice: en los últimos 10 años Entre Ríos perdió unas 135.000 hectáreas por deforestación, ¿no? Que encima a la vez también todo esto influye en lo que es el rendimiento económico, porque dicen, bueno, sí, la soja para exportación y vamos a tener un ingreso de divisas, sí, pero igualmente estamos también teniendo otro impacto sobre muchísimas otras actividades productivas, o mismo para el ganado. Justamente hemos leído otras notas en las que se está buscando techos para el ganado, porque el ganado necesita sombra, y en muchos casos en que el ganado muere de calor. Y claro, ¿por qué no tiene sombra? Porque no hay árboles y se buscaban hacer techos artificiales. O sea, ¿a qué hemos llegado que tenemos que inventar algo así para que el ganado tenga sombra? ¿No? En lugar de estar pensando un poquito en dejemos árboles y en lugar de estar construyendo cosas artificiales, ¿no? Así que bueno, tenemos muchísimos impactos en nuestro país, ¿no? Que están afectando justamente a todos los seres vivos de nuestro país. Entonces, bueno, quería preguntarles a ustedes qué piensan, qué podemos hacer como solución a esto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan que podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o no? Conciencia, bien. Tener de pronto más conciencia, también concientizar, ¿no? Un poquito. ¿Qué más? ¿Qué más tenés? ¿Algo más que se les ocurra? ¿Cómo podemos influir? Cambiar nuestra alimentación, me gustó. Consumir menos carne. Bien. Multiplicar estas clases, buenísimo. La idea es esa, ¿no? O sea, nosotros no queremos que toda esta información ustedes la aprendan y se la guarden. Queremos que ustedes sean agentes multiplicadores y que con todo esto que aprenden después puedan difundirlo también. Hacer leyes más firmes, ¿no? O sea, esto es importante, esto que decís, Ana, o sea, el hecho de pronto nosotros también insistir porque existan las leyes, ¿no? Pero una vez que existen las leyes, también insistir porque se cumplan, porque como vemos, capaz existen y no se están implementando de forma correcta. Bien, a ver, vamos a ver algunas soluciones que ahí proponemos. A ver, en reducir el consumo de madera, ¿sí? Con esto de pronto nos referimos a reutilizar más, a de pronto, si tenemos justamente armarios o alguna cosa de madera, poder, si la vamos a tirar, antes de tirarla, donarla, que seguro alguien le va a dar una segunda utilidad. Si encontramos palets o cajones o cualquiera de estas cosas, justamente podemos encontrar una forma de darle una segunda vida, ¿no? O sea, de encontrar palets, hacer huertitas, hacer muebles, lo que sea, está buenísimo. Que esto sea una materia en la escuela de primaria también, fomentar la educación, ¿no? De esto.
Y bueno, y acá les pusimos también la que ya hemos hablado, la botellita de amor, ¿no? Los maceteros de palet son muy lindos, es verdad. La botellita de amor es una forma justamente, no, acá metemos el plástico y decimos, ¿por qué vamos a hablar de plástico? Porque, si vemos en la siguiente diapositiva, la botellita de amor es justamente una forma de aprovechar el plástico, llevarlo a esta fundación, que es una fundación sin fines de lucro, que después se lo da a una empresa que recicla esto y hace madera plástica, y esta madera plástica hacen de pronto juguetes, juegos o justamente productos escolares y los donan a escuelas y a merenderos. Entonces ahí les pusimos ahí un puntito de Hurlingham, pero bueno, es otra opción de reducir nuestro consumo de madera, ¿no? Sigamos a la siguiente, a ver, reducir el consumo de papel y cartón. ¿Cómo puedo reducir el consumo de papel y cartón? De pronto, nada, digitalizando un poco, ¿no? O sea, aprovechar más si tenemos la computadora, la tablet, tratar de no estar imprimiendo. De pronto también aprovechar a hacer papel reciclado, es re divertido, se re puede hacer papel reciclado, es súper fácil, así que está bueno, es otra forma de hacerlo. Comprar, si vamos a comprar papel con sellos de certificación, ¿sí? Fíjense, este PFC o FSC, son sellos que nos indican que es se deforestó para producir papel, pero también se reforestó, ¿no? Entonces se buscó justamente este equilibrio del que hablábamos antes. Reutilizar, menos facturas impresas, exacto, total. Si podemos digitalizar las facturas, llamemos a las empresas y que nos manden la factura por mail. Basta de papel y el sobrecito y todo eso que después lo vamos a pagar y lo vamos a tirar. Así que digitalicemos todo lo que podamos. Buenísimo. A ver, vamos a la que sigue. Consumir alimentos basados en plantas, en plantas. Nada, reducir nuestro consumo de carne, ¿no? Justamente vimos que la mayoría de toda esta deforestación es básicamente por el consumo de carne, por expandir la frontera agropecuaria y demás. Entonces, una forma de justamente capaz incidir en esta problemática es reducir nuestro consumo de carne de forma de que justamente no se requiera tanto ganado, no se requiera tanto cultivo para el ganado y así, ¿no? Es una forma indirecta de ayudar. A la vez es mucho más saludable, así que también realmente la carne es potencialmente cancerígena, justamente no está bueno comer todos los días carne, todo lo que es embutido, según la Organización Mundial de la Salud, ya es cancerígeno, así que de por sí todas estas cosas que podamos hacer de reducir el consumo va a ser muy bueno para nuestra salud también. ¿Qué más? A ver, ahí, ¿qué otra opción? Disminuir la caza, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Capaz nosotros no cazamos, pero podemos conocer o ver por redes gente que tenga esta actividad, considerada actividad deportiva. Así que busquemos una forma de denunciar esto, ¿no? Si vamos a algún lado y vemos que hay caza ilegal, denunciarlo, ¿sí? O sea, no justamente denunciarlo tanto por las redes, denunciarlo también públicamente, buscar una forma de combatir esto, ¿sí? Porque no es una actividad que tampoco genere un ingreso ni nada, o sea, realmente que se requiera, ¿no? O sea, no es para alimentar ni nada, o sea, es una actividad que se considera deportiva, recreativa y que no está buena y que está justamente atentando contra animales que se encuentran en peligro de extinción. Otra opción es la de justamente tratar de evitar, vamos a la siguiente, de lo que es evitar todo este tema de la invasión de especies exóticas, perdón. Ahí voy ahí con la de contaminación del agua y derroche y después voy a la de especies exóticas. Evitar justamente la contaminación y derroche del agua. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado, ¿por qué hablamos aparte de derroche del agua y todo esto? Porque estamos hablando de que el agua también es algo vital y súper necesario para todos los seres vivos y que están habiendo bastantes desequilibrios con todo esto de la deforestación. Entonces, busquemos una forma de que no contaminarla. ¿Cómo podemos no contaminarla? Influyendo sobre también la cantidad de residuos que generamos, sobre cómo los disponemos, dónde los disponemos, ¿no? Esto que hablamos siempre, el tema de separar también justamente reduce el uso de energía y de agua. Entonces, reducir la cantidad de residuos que generamos, y también justamente evitar este tema de derrochar agua, ¿no? Darnos duchas cortas, darnos duchas rápidas, aprovechar el agua de lluvia si podemos, todas estas variables que también puedan influir en lo que es este recurso natural vital para nosotros, ¿no? Ahora sí, vamos a la que sigue.
que es la de evitar la introducción de especies invasoras. Antes mencionaron un poco al castor, y Rochi también me estuvo ahí spoileando el tema del castor. Bueno, como saben, el castor es una especie introducida desde de Canadá, se trajo justamente por la industria peletera, se esperaba aprovecharlo para utilizar su piel para vender, sin embargo esto no funcionó, y lo único que se consiguió es este desequilibrio ecológico, ¿no? El castor justamente se va alimentando de los árboles, de árboles nativos, que a diferencia del hábitat de origen del castor, estos árboles no se regeneran tan rápido. En Canadá estos árboles se suelen regenerar bastante rápido, y no tienen este problema porque ya están adaptados, como todo equilibrio, pero en este caso se introdujo esta especie que no tiene un predador y que justamente va produciendo todos estos embalses y alterando todo este equilibrio ecológico. Exacto, hay un documental justamente de los castores que está muy bueno, pero bueno, es básicamente la mentalidad de la persona de pronto traer un animal justamente para producción y sin pensar en las posibles consecuencias, ¿no? Exacto, ahí como decís, Mar, justamente ahí tenemos las ardillas, la ardilla de vientre rojo y el ciervo colorado, que también habló Rochi. El ciervo colorado, por ejemplo, también se trajo como para la caza deportiva, y tiene también bastantes impactos acá por un tema de que, por un lado, pastorea mucho, o sea, también suele dañar a justamente un montón de especies de flora nativa, ¿sí? Se alimenta de muchos frutos, de semillas, es justamente el segundo predador del pehuen, de las semillas del pehuen, junto con el primero es el jabalí europeo, que también fue introducido, y justamente, bueno, está influyendo sobre especies de flora autóctonas de nuestro país, y a la vez también compite con el huemul y el pudú. Son dos animales nativos, el pudú es el ciervo más chiquito del mundo, es una ternura, es hermoso, y el huemul también, y lo que hace es competir por el alimento, también les transmite parásitos, le transmite bacterias, les transmite enfermedades, pero bueno, la culpa no la tiene el animal, ¿no? Lo tienen las personas que lo trajeron para acá esperando que, bueno, justamente cazarlo deportivamente, y bueno, y tiene muchísimas consecuencias en fauna y flora. ¿Cómo entraron? Porque las personas lo trajeron con esos objetivos. Lo mismo las ardillas de vientre rojo, se trajeron porque son lindas, trajeron 5 especies y hoy en día justamente son casi una plaga, porque lo que hacen es alimentarse también de las cortezas y un montón de fauna, de flora nativa, pero a la vez también influyen en los ambientes urbanos, porque lo que hacen es romper los caños, romper los cables, indicando también muchas veces cortes de luz, cortes de agua. Así que, y bueno, y la gente que también las sigue viendo y dicen, ay, son lindas, y se las llevan. Entonces llegaron primero a Buenos Aires y se las llevaron a Mendoza, a Córdoba, a Santa Fe, porque claro, las ven, son tiernas y se las siguen llevando a otros lados, y así se siguen expandiendo, ¿no? Pensemos que cada vez que de pronto introducimos estas especies, como justamente no están acostumbradas acá, no tienen predadores. Entonces directamente vienen y están como quieren e empiezan a invadir y no tienen nada que las controle, ¿no? Así que, exacto, bien, las especies vegetales también, hay especies vegetales que también pueden ser justamente bastante invasivas, y que van a competir contra todo lo que es nuestra flora autóctona, ¿no? Así que bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente. Y ahora tenemos un jueguito que ahí va a poner Vicky, en el cual vamos a ver las problemáticas y de abajo vamos a leer las posibles respuestas, lo que podemos hacer para justamente disminuir o para influir sobre esa problemática. Así que ahí vamos a mandarle play. Ahí va. A ver, ahí está, Vi. Bueno, ahí yo lo voy a leer, pero bueno, por ejemplo, tenemos el tema de los residuos y abajo tenemos diferentes posibles soluciones. Por un lado, denunciar la caza ilegal y no comprar productos fabricados por animales. Por el otro lado, consumir alimentos basados en plantas. Por el otro lado, no introducir ni mascotizar especies exóticas. Por otro lado, rechazar descartables y fomentar la tendencia a zero waste. Separar residuos y no tirar basura en la calle, o usar menos papel para evitar la deforestación. ¿Cuál de todas estas les parece que podría ser la posible? Teníamos denunciar la caza ilegal,
consumir más alimentos basados en plantas, no introducir especies exóticas, rechazar descartables, separar residuos o usar menos papel para evitar la deforestación. ¿Cómo podemos influir sobre los residuos? Ahí dicen el azul. A ver, cliqueamos el azul a ver si está bien. Beth, no se ve el juego, no se ve la pantalla. Ahí pasó al juego, pero es otra. Sí, es otra pregunta. Ahí está, ahí se tiene que ver. Ahí se ve, bien. Ahí va de nuevo. Ah, perfecto, ahí está. Vamos de nuevo entonces. A ver, extinción de especies por destrucción de hábitats. ¿Qué podemos hacer ahí? Dijimos, no introducir especies exóticas, rechazar descartables, denunciar la caza ilegal, consumir alimentos basados en plantas, usar menos papel, separar, reducir residuos y no tirar basura en la calle. ¿Cuál de todas? Capaz hay más de una, ojo, sí, puede ser. Pero pensemos en la principal. ¿Cuál era la principal razón por la cual se destruía el hábitat? 1 y 3 dicen ahí. Rojo, denunciar la caza ilegal también. Deforestación. ¿Y deforestación para qué era? ¿Se acuerdan? Hicimos ahí principalmente. No en todos lados se deforesta para papel, ojo. ¿Para qué era que se deforestaba principalmente? Verde dicen ahí. ¿Para qué actividad productiva? Para papel dijimos que era una opción, pero muy bien, ganadería y monocultivo, ahí está. De pronto, si nosotros reducimos nuestro consumo de carne, estamos justamente indirectamente ayudando un poco a lo que es la deforestación. Ahí no sé por qué, capaz se cliqueó otra. Pero bueno, en residuos habían dicho rechazar descartables. Cliqueamos ahí, rechazar descartables. Ahí está. Bien, después la casa, ¿cuál era esta? ¿Qué podemos hacer entonces también También otra forma de reducir la casa y que lo pusimos ahí, no comprar productos hechos con animales. Muchas veces nos vamos a algún lado, a algún lugar turístico, y vemos que de pronto te venden un monederito hecho de cuero de yacaré, ¿no? O el dientecito de tal animal. Así que busquemos también no estar comprando esos productos a la hora de irnos así a las ferias o algo, porque justamente muchas veces se venden, porque es lo que generan ingreso la casa para estas cosas, entonces busquemos nosotros, que somos los consumidores, buscar no fomentar estas actividades, ¿sí? El diente de carpincho, los cuernos mismo, bueno, como sabemos también los elefantes y el marfil de elefante que justamente se utiliza para vender y así como producto y está llevando también en peligro de extinción a estos elefantes. Así que bueno, denunciar la caza ilegal y no comprar productos hechos con animales, bien. ¿Qué más tenemos? La contaminación del agua, muchas como mascotas, correcto. Y usar cuero ecológico, muy bien. Contaminación del agua, ¿cómo podemos de pronto reducir la contaminación del agua? ¿Cuál de todas estas opciones les parece correcta? Ahí creo que se marcó, pero era otra que se marcó. Verde, verde, me gusta, verde dicen ahí. Vi, a ver, separar residuos y no tirar basura en la calle. Bien, perfecto, ¿sí? O sea, si separamos también sabemos que eso no va a terminar en un basural, ¿no? O sea, controlamos ese residuo que tiramos. Bueno, monocultivos, ahora sí, capaz. Monocultivos, me había confundido yo. ¿Cómo podemos influir en los monocultivos? Porque a esta también a veces decimos, no puedo hacer nada. Violeta, rosa, usar menos papel para reducir la deforestación. Ese sí también puede ser, pero hablando más de monocultivo, así de soja, de trigo, celeste, consumir alimentos basados en plantas, bien. También está bueno esto que hablamos en otro encuentro, ¿no? El hecho de pronto también comprar productos orgánicos, sabiendo que no se utilicen agroquímicos. Introducción de especies invasoras, ¿cómo podemos influir ahí? Sí, producir papel también usa agua, exacto. Usa mucha agua y mucha energía. Tanto lo que es la producción de papel como la industria textil son de las que más agua y energía utilizan. Naranja, 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 dicen ahí.
Exacto, no introducir ni mascotizar, como dijeron también ahí en los comentarios, lo que son las especies exóticas. Y por último, extinción de especies por destrucción de hábitat. Esto puede ser por un lado también por los monocultivos y por el otro lado por usar, por lo que es la producción de papel, ¿sí? Así que esta estaba bien lo que habían dicho ustedes. Así que bueno, esto está bueno pensarlo porque justamente vimos grandes problemáticas, ¿no? Vimos incendios, vimos deforestación y vimos un montón de cosas que muchas veces exceden nuestra capacidad y decimos, ¿qué puedo hacer más que compartir en las redes o algo? Y realmente, como solemos mencionar, con nuestra forma de consumir podemos influir en esto, ¿no? Concientizando todo esto que ustedes aprenden, cuéntenlo, o sea, si de pronto deciden cambiar su dieta y alguien dice, ¿por qué estás cambiando de dieta? Cuenten por qué, expliquen cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? O sea, sean ustedes multiplicadores del cambio. Y una vez que aprenden esto y que vemos las consecuencias de nuestras formas, de nuestros hábitos y demás, busquemos cambiarlos y justamente ser ejemplos, ¿no? Así que bueno, por eso es acá nuestro lema de somos parte de la solución, de pequeñas acciones con muchas personas que generan grandes cambios. Cuesta más con la gente grande, pero de a poco. Sí, hay de todo. Es verdad que también el tema es que a veces los más chiquitos vienen justamente con un chip más fácil, ¿no? O sea, ya los más pequeños, nosotros que vamos a escuelas, vemos que ya saben lo que es separar, saben lo que es reciclar, y al más grande a veces le cuesta un poquito más el hecho de cambiar los hábitos. Pero bueno, está bueno esto, ¿no? Decir, no apuntar con el dedo, no decir, bueno, tenés que comer esto, o tenés que dejar de usar papel, tenés que dejar de, sino explicar por qué, ¿no? Bueno, viste que hay un montón de incendios, bueno, hay un montón de incendios porque está pasando esto, porque se busca esto, entonces podemos nosotros ayudar desde nuestro lado, ¿no? Soy grande y soy bastante ecológica, bien, Ana. Sí, por eso, o sea, podemos hablar un poco de que es verdad que los más pequeños también suelen tener un chip ya más incorporado y ya saben, ya tienen más idea, pero igualmente esto está buenísimo que todas las edades y todos lo podamos hacer, ¿no? Buenísimo, consumís menos carne y clasifica residuos, bien ese. Bien, Nora, ahí haciendo tu huertita, también es una súper forma hasta de ayudar a combatir la crisis climática, porque tener plantas es justamente combatir contra esta deforestación, ¿no? Que ayuden a absorber el dióxido de carbono y a darnos oxígeno. A todo esto, paréntesis, quiero agradecerles a todos también los que tienen asistencia perfecta. Veo muchos que estuvieron en todos los encuentros, así que muchas gracias por estar siempre. No sé si les quedó alguna duda, si hubo algo que les haya quedado ahí en que no se haya entendido. Planto todo lo que puedo, saco menos basura, uso menos plástico, buenísimo. Bueno, espero que también esto, ¿no? O sea, con todos estos encuentros puedan sacar ideas de qué pueden hacer desde sus hogares. Ay, buenísimo, Ana, entonces, genial que te haya sumado y que te haya gustado. ¿Alguien más que le haya quedado alguna duda de algo que hayamos visto? Bien, separando, reciclando, buenísimo. Bueno, ahí también tienen nuestras redes, justamente como solemos mencionar, de Instagram, de Facebook, de YouTube, y nuestra página, y como decimos, en las redes de Facebook, de YouTube, perdón, tenemos una lista de reproducción que se llama Educación para la Acción. En esa lista hay videitos de entre 5 y 7 minutos que hablan sobre estas temáticas, que hablan sobre, bueno, los humedales, sobre la regla de las 3R, sobre cómo hacer nuestra huerta, cómo hacer nuestro compost, y son formas rápidas y fáciles y entretenidas de aprender todos estos temas. También pueden hablarnos por cualquier duda que tengan, lo que sea que les haya quedado, nos pueden preguntar y nosotros vamos a estar ahí desde cualquier red contestándoles en el momento. Una definición de biodiversidad rápida. Bueno, es básicamente la variedad justamente tanto de flora como de fauna que justamente está interrelacionada, ¿no? Y que sobrevive en un ecosistema gracias al equilibrio que tienen. Convengamos que todas las especies se necesitan unas a otras, están en un perfecto equilibrio que nosotros estamos influyendo, pero bueno, es eso, la diversidad valga la redundancia, ¿no? Pero la diversidad de flora y de fauna que existe en un ecosistema. No sé si se entendió bien o... Bueno, buenísimo. Nuestra tierra nos necesita totalmente. Genial ese. Me encanta.
Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ya el martes que viene tenemos nuestro próximo encuentro. No sé, Ari, si querés mencionar algo. Vamos a estar por el mismo canal, en la misma hora, como siempre los esperamos. Agradecerles a todos por estar presentes de vuelta, ¿sí? Contarles que esta semana llegaron del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, llegaron los 70 contenedores para puntos verdes, así que muy pronto se va a estar anunciando los lugares donde se van a estar colocando. Y si Dios quiere, los próximos días nos vienen prometiendo que nos mandan el camión, ¿sí? El camión para reciclables, para retirar los puntos verdes, así que bueno, contentos, y también toda esta charla que se dio hoy, que sirva también para lo que estamos planificando, que es la futura Reserva Natural Urbana de Hurlingham, ¿sí? Que la estamos planificando, estamos luchando por esas tierras en la vera del río Reconquista, así que por ahí en una próxima convocatoria los convoquemos también para ir a visitar el lugar, conocer el lugar y poner manos a la obra para empezar a trabajar ahí. Así que no mucho más que eso, agradecerles nuevamente, y el martes que viene nos encontramos en el taller de educación socioambiental, que nos va a servir para empezar a multiplicar un poquito todas estas ideas que Betsy y el conjunto de Ecohouse nos viene transmitiendo ya hace semanas. Así que bueno, no mucho más. Nos vemos el martes que viene. Genial, Ari. No sé si la invitación de ir a la reserva fue para ellos o para nosotros, pero nosotros ya nos sumamos. Ya, cuento. Hay que trabajar mucho ahí. Hay mucha especie invasora, así que hay que laburar mucho ahí. Perfecto, nos ponemos los guantes y vamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.